ni una menos. No volveré de allí, tampoco quiero. Estoy tranquila aquí, sin pánico, sin miedo. 3 costillas rotas a manos de mi amante y el corazón revienta por no dejar de amarte. Ya es tarde para todos, camino de mi entierro, pero prefiero esta paz que estar en ese infierno. Mi historia es una más, un número en la lista. Me llevan a enterrar y ya no tengo prisa. Cobarde, terrorista, de amores embusteros. Que sepa todo el mundo que no quiero dinero, ni joyas, ni mansiones. Que muerta estoy mejor, sabiendo que me has dado donde más me dolió. Tiraste al corazón a matar y así me voy. Ya no quiero volver, que sepa todo el mundo que para ti no soy. Donde nosotras podemos estar y visibilizarnos. Así que muchas gracias de nuevo a la organización. Las asociaciones de mujeres y feministas, no solo las que somos vocales del CAM, podemos tener y tenemos, de hecho, muchos objetivos diversos, pero existen unos fines comunes, feministas, que nos conectan para luchar de forma conjunta en la consecución de esos fines, que no son otros que alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres y la prevención y erradicación de las violencias machistas. Y precisamente porque el camino que tenemos por delante no es fácil, debemos continuar con nuestra lucha y, sobre todo, asumir ese compromiso con la mayor responsabilidad, porque de ello depende que las asociaciones de mujeres y feministas sigamos transformando leyes y defendiendo nuestra agenda feminista. Por lo tanto, todas somos importantes. Como ya dijo hace mucho tiempo Simone de Beauvoir, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debemos permanecer siempre vigilantes durante toda nuestra vida. Muchas gracias. Voy ahora a presentar una mesa que se ha denominado Violencias machistas, impacto en lo social. En esta mesa participan Ángeles Sepúlveda, Altamira Gonzalo y Paola Casal. Y esta mesa la modera Pilar Sepúlveda. Os advierto que el currículum de Pilar Sepúlveda tiene 18 folios, pero no me parece adecuado leerlos todos, ¿verdad, Pilar? Voy a ser muy breve para no retrasarnos más. Pilar es vocal del Consejo del Poder Judicial desde el 2015 hasta la actualidad. Ha sido vocal de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial durante 3 años. Ha sido vocal del Observatorio de la Violencia del Consejo General del Poder Judicial. Es licenciada en Derecho, tiene un máster en Recursos Humanos, es experta universitaria en malos tratos y violencia de género y experta universitaria en victimología. Como he dicho, podría seguir, pero vamos mejor a escucharlas a ellas. Pilar, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Lo del currículum es que tengo ya mucha edad y eso se acumula mucho papelillo por ahí. Queridas compañeras, en primer lugar quería dar las gracias, por supuesto, a Carmen,
a toda la asociación de Mujeres de Rota, entre las que me encuentro, así que me doy las gracias a mí misma también, porque es para mí un honor pertenecer a ella. Podríamos decir que tiene una corta trayectoria, pero es que con el trabajo que han realizado en este tan poco tiempo, pues yo creo que es que ya no podemos decir corta trayectoria, sino solo en el tiempo, pero sin actividad. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias a todas las compañeras, que sigamos así y que esto no pare, porque yo he tenido la misma sensación que cuando íbamos a la jornada de Baeza y como un reencuentro entre las mías, ¿no?, entre las feministas, y para mí un chute de alegría. Quiero disculpar la presencia de Paola Casal, la fiscal que nos iba a acompañar por unos problemas de salud. Y ella me ha pedido que demos lectura a unas palabras. Así que, Ángeles, si no tienes inconveniente. Hola, buenas tardes. En nombre de Paola, agradecer a la Asociación Feminista de Rota y, bueno, a su presidenta, Carmen, muchísimas gracias de parte de Paola. Me ha dicho que encarecidamente, no solo por la invitación, sino por tu comprensión también con toda la situación que está pasando. Y me ha pedido que, junto con pedir disculpas por no estar aquí, lea unas palabras. Paola dice, nos cuenta, soy fiscal desde hace 13 años y durante mi carrera he ido formándome y aprendiendo cada día. No tengo ahora mismo el mismo enfoque ni la misma perspectiva que cuando empecé la carrera, porque lógicamente trabajamos en base a una educación, a la educación que hemos ido recibiendo. Comencé como fiscal de violencia sobre la mujer en Barcelona, especialidad que no suele gustar. Esto de no suele gustar lo pone entre comillas. Y que además se asigna normalmente a las que llegamos a los primeros destinos, al igual que le sucede a las juezas. Cuando comencé como fiscal de violencia, no entendía el testimonio de la víctima, no entendía por qué las víctimas no lloran. Tenía mi propio concepto, pero todo ello en base a la educación patriarcal. Y mi concepto era sobre lo que debía ser el perfil de la víctima. Gracias a congresos como estos y a entenderlo desde el punto de vista, por supuesto, feminista, pero también multidisciplinar, y a dos grandes maestras que se encuentran aquí, en esta mesa, Ángela y Pilar. Paola, muchas gracias por nombrarnos. He evolucionado, he aprendido como mujer, como persona, y he podido aplicarlo en la función como fiscal. He aprendido a no cuestionar a las víctimas, a entender su proceso, a comprender que si no lloran es porque se sienten fuertes y que en el momento de seguir adelante tienen que hacerlo sin temor a las preguntas que todas que se les puedan formular. He aprendido a entender que si se acogen las víctimas a su derecho de no declarar, muchas veces proteger a sus hijas y a sus hijos, como sucede en el ámbito judicial. He aprendido muchas veces que cuando una mujer no declara, en lugar de alegrarnos porque se archiva el procedimiento, tengo que preocuparme en buscar otros medios de prueba para poder seguir adelante con la acusación. Entiendo que si no cuestionamos un caso de robo con violencia o un robo con fuerza, ¿por qué cuestionamos a una mujer? ¿Acaso no podemos pensar que una víctima de un robo con fuerza quiera cobrar un seguro, aumente los daños producidos o esté inventando una denuncia falsa? ¿Nos cuestionamos eso? Entiendo que a veces, ante un interrogatorio de una agresión sexual o de cualquier otro delito, puedan las víctimas respondernos con una actitud defensiva, incluso sentirse agresivas, y también porque están fuertes en ese momento y se rebelan contra la violencia. Me hubiera gustado compartir estas palabras con vosotras, poderos hablar de la nueva Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, hablaros del consentimiento, de cómo se cuestiona a la víctima, de qué ocurrió en el caso de La Manada, del aumento de casos de agresiones sexuales que tenemos en la jurisdicción de menores. Lamentablemente, no puedo acompañaros. Hace 3 días me diagnosticaron un cáncer de mama, una enfermedad que me afecta como mujer por el hecho de ser mujer. Os mando un fuerte abrazo a todas y espero estar el año que viene. Muchas gracias.
trasladaremos vuestro aplauso y vuestro beso a nuestra querida Paola. Bueno, que vamos a hablar de la violencia. ¿Funciona o no funciona? No. ¿Te dejo el mío? ¿Te dejo el mío? Las cosas del directo. Bueno, pues después de tanto, pues quiero deciros que vamos a hablar de la violencia. Todas las que estamos aquí somos unas convencidas. De todas formas, parecía que estábamos consiguiendo mucho, que el camino era imparable y vamos adelante. Desgraciadamente estamos viendo que tanto a nivel nacional como a nivel mundial nos estamos encontrando muchos obstáculos y pasos atrás. No estamos hablando ya de determinadas, digamos, gobiernos autonómicos que nos estamos encontrando con cómo se cercenan nuestros derechos. No estamos solamente hablando de una América que, digamos, que unos Estados Unidos que era lo más avanzado y que ahora mismo nos encontramos con una prohibición del aborto. Que fijaros esto lo que está suponiendo para nosotros. No estamos solamente hablando de estas mujeres en conflictos de guerra en los que nos encontramos no solamente esas mujeres afganas que habían conseguido tanto y que vuelven atrás ahora. Esas mujeres ucranianas que están siendo también una moneda en la guerra de los hombres. Estamos hablando de muchos problemas, estamos hablando, como se ha hablado hoy, de los vientres de alquiler. Tenemos muchos obstáculos que saltar y mucho que hacer. No hemos llegado. Queremos hablar de la ley trans, de los vientres de alquiler, de todas esas cosas. Yo siempre ahora ya digo que lo mismo que los romanos decían que todos los caminos conducen a Roma, nosotras tenemos que tener claro que todos los caminos conducen a la igualdad y el camino al feminismo. Y tenerlo muy claro, esas calzadas que llevaban 2000 años todavía existen, pues estas calzadas que hemos trasladado nosotras tienen que seguir existiendo. Así que para hablar de estos temas tenemos dos personas, para mí son dos personas muy importantes. Altamira Gonzalo, la conocí hace 30 años en el Congreso de Mujeres Abogadas de Zaragoza. Y a Ángeles la conocí hace 62 años en la clínica donde nació. Ambas son dos grandes profesionales. Ella es abogada. Voy a coger el currículum porque, como dijeron antes, pues también tiene un currículum que por más que me lo ha querido resumir no hay manera, ¿no? Ella es abogada, ha realizado cursos de Derecho del Trabajo en la Universidad de París, en Lyon, y en Lyon especializada en Derecho de Familia y también en la Escuela de Práctica Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. Ángeles es forense, es especialista en medicina legal, tiene también el máster en victimología, especialista en violencia de género y es doctora en medicina. Ambas han tenido también una vida asociativa intensa. Son creadoras de asociaciones de mujeres y en el caso de Altamira ha sido presidenta de TEMI, en el caso de Ángeles ha sido presidenta de AMUBI y en la actualidad es presidenta de Interiuri, la Asociación de Juristas y Prácticas Forenses Internacional. Ambas han ocupado puestos de responsabilidades como vocales y como informadoras en el Senado, en las Cortes de Aragón, en varios sitios, y Ángeles pues exactamente igual, y además también ha sido delegada de violencia del Gobierno en violencia contra la mujer en Andalucía, directora general, directora del Instituto de la Mujer en Funciones y delegada. Ambas tienen muchísimas publicaciones, muchísimas investigaciones y todos los premios que se merecen o unos cuantos menos de los que se merecen. Yo, por mi parte, orgullosa de que me hayan dejado estar aquí compartiendo ese momento con ella y dejo la palabra a Ángeles, pero he querido presentar la Junta porque para mí son dos mujeres fuertes, profesionales y feministas,
que han trabajado por los derechos de las mujeres, por los derechos de las humanas y de los humanos. Gracias. Ángeles, cuando quieras. Muchísimas gracias por la presentación, Pilar. Para mí es un lujo estar en esta mesa. Altamira, sabes que te admiro muchísimo, y Pilar, la admiro mucho porque creo que la hermandad entre mujeres, que toda la hermandad que tenemos, nuestra sororidad como mujeres, yo puedo decir que se resume en una palabra, que es Pilar. Tengo la suerte de tener una compañera, hermana, cómplice, feminista. Esa suerte que además comparto en este momento con todas vosotras y también con la Asociación de Mujeres de Rota, a la que quiero felicitar por esta iniciativa, y a Carmen, su presidenta, y también a Meli, a Joana y todos los nombres de todas y cada una de las compañeras. Yo también soy de la Asociación Feminista de Rota y, bueno, eso va en mi currículum con mucho orgullo, para mí es un honor. Joana, que también muchas gracias por tu ayuda, y te iba a pedir si podías poner, yo había preparado un PowerPoint y necesito la ayuda de Joana para que vaya poniendo las imágenes. Cambio de sitio. Bueno, pues parece que no. ¿Puede ser o no? Joana, ¿puede ser? Ah, que me ha dejado el puntero. Pues yo esas cosas, fíjate. Bueno, pues entonces me voy a tener que poner de pie. Esto ya es un lío. Vamos a ver. Bueno, ¿y esto cómo funciona? Ah. Sí. Ah, el puntero. Bueno. Bueno, en vez de decir he preparado un PowerPoint, iba a decir, había preparado un PowerPoint. Pues, Joana, te estoy viendo, me parece, por allí. ¿Sí? Bueno, alguien un poquito más... Más millennium, ¿alguien más millennium? ¿Alguien más millennial me puede ayudar o...? Ahora, vale. ¿Quieres? Vale. Bueno, pues no. Mira, ¿te viene aquí y me ayuda? ¿Vale? No, bueno. ¿Sí? Igual no lleva pilas. Seguimos con los inconvenientes del directo. Yo en esta cosa digo que es el patriarcado, ¿no? Porque, fijaros, bueno, vamos a hablar de violencia machista y no funcionan las imágenes, amigas. Y las tecnologías están con nosotras. Pero bueno, pues no importa. Espera, que es que... Gracias. Esto es una grabadora, por lo visto, ¿no? ¿Qué? Bueno, pues solamente necesito una... Ah, que es una grabadora, que no es un... Ah, yo una grabadora. Vale, que me lo van a pasar desde arriba. Bueno, pues si podéis pasar la primera y si no, pues... Ah, ya está, bien. Bueno. Aquí, toma. Bueno, pues de nuevo empezamos. La mesa se llama Violencias Machistas, Impacto en lo Social. Claro, cuando me plantea Carmen el nombre, digo, impacto. ¿Qué es impacto? ¿Qué es un impacto? Bueno, pues impacto, golpe, lo asimilamos con una situación inmediata también, aunque en el caso de las violencias machistas serían impactos crónicos. Impacto lo podemos asimilar a destrucción, un impacto también puede ser positivo, pero ¿cómo impactan las violencias machistas en lo social, en la sociedad? ¿Desde qué punto de vista podemos plantearlo? Desde el punto de vista de la salud, ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud dijo que estamos ante un problema de salud pública, la violencia machista. ¿Lo planteamos desde el punto de vista, por ejemplo, económico? ¿No hemos planteado el gasto que supone la violencia machista para la sociedad? Aquí tengo unos datos del 2016 de un estudio que hizo la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que planteó, en este sentido, 1.200 millones anuales, 0,11 del Producto Interior Bruto anual dedicado a la violencia machista. Pero además
detectó 23 agentes de gastos. Policía, otros cuerpos y fuerzas de seguridad, también policía local, médicos forenses, psicóloga, abogada, jueces. O sea, nos planteamos el gasto, pero es que gasto es diferente de coste. Nos hemos planteado, además del gasto económico, el coste que es para la mujer, por supuesto para sus familiares y para toda la sociedad, el coste que tiene la violencia machista. La verdad es que, y además lo estaba pensando esta mañana, escuchando a Ana de Miguel cuando hablaba de la tercera ola, digo, realmente el impacto que las violencias machistas tienen en la sociedad queda resumido en esta frase de la conferencia de Pekín de 1995 y de la Plataforma de Acción. La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es un obstáculo. Se ha ido la voz. Vaya por Dios. Es que el patriarcado, yo de verdad. ¿Ya vuelve? Vale, me voy a quedar quietecita, a ver si así. Es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es un obstáculo, son obstáculos para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. ¿Me pasa la siguiente, Joana, por favor? O sea, que las violencias... La siguiente imagen, por favor. Bueno, si no pasamos y vamos hablando. ¿No se puede? ¿Joana? Vale. Vamos a dejarlo ahí. Las violencias machistas impactan en lo social, pero es que también lo que yo quería plantear en esta ponencia es una reflexión sobre cómo lo social impacta también en la violencia machista, en las violencias, cómo las violencias van cambiando de cara según el momento social en que nos encontramos. Y aquí también viene muy al caso la frase que ha dicho antes la compañera Andrea de Simone de Beauvoir. En estos momentos sociales, ¿qué es lo que tenemos? Muchas cosas, pero podemos centrarlo en conflicto armado. Aquí tenemos conflicto armado en muchos países, pero aquí tenemos la guerra de Ucrania, en el cambio climático y en la COVID-19. Todo ello incide tremendamente en las violencias machistas. ¿Por qué? Primero, cualquier situación de crisis, ya sea humanitaria, sanitaria, de cualquier tipo, agrava enormemente la desigualdad. Si es una desigualdad estructural, con muchísimo más. ¿En qué sentido? Desplazamiento, feminización de la pobreza, desarraigo, pero también porque se interrumpen los servicios básicos de ayuda a las mujeres víctimas y porque también los fondos los fondos económicos se desvían para otras necesidades primarias. Por tanto, encontramos mayores obstáculos, menores accesos y, además, junto con todo ello, ¿qué ocurre? Que aumentan aún más, todo lo que serían las actitudes patriarcales. E incluso esta mañana se dijo, lo que de verdad importa es patriarcal, ¿no? Lo comentó también, creo que fue Ana de Miguel. Y verdaderamente se dan pasos atrás en las actitudes patriarcales en todo tipo de situación de crisis. Me pasa la siguiente, Joana, por favor. Pero no tenemos que plantear a las mujeres solo como víctimas, sino sobre todo, y en estos momentos de conflicto de todo tipo, las mujeres somos agentes de igualdad y agentes de paz. Y además hay que contar con nosotras. Y quiero enfocar primero en los conflictos armados. Conflictos armados desde siempre. Las guerras han traído aparejada a la mujer como botín de guerra. Han traído aparejada la violación de las mujeres. Ya sabéis que desde la guerra de la antigua Yugoslavia y después del Congo se consideró crimen de lesa humanidad las violaciones de las mujeres que siguen sucediendo en cualquier conflicto armado. Y, por supuesto, ahora mismo en la guerra de Ucrania es un momento de extrema vulnerabilidad y que se están perpetrando unas violaciones masivas, no solamente a los derechos de las mujeres, sino, en este caso, me voy a referir exactamente a las violencias sexuales. Aunque, por supuesto, también hay más trata, más tráfico, más explotación sexual, laboral, matrimonio forzado y todo lo que la situación de miedo, de caos, de desarraigo, las fronteras peligrosas, todo ello, cómo va repercutiendo en las mujeres. Y cada vez que veamos, pero fijaros lo que en la mesa anterior se hablaba de la poca perspectiva de género de la información.
no estoy escuchando yo que se hable, por lo menos en la televisión, de la situación específica que están pasando las mujeres ahora mismo en la guerra de Ucrania, cuando hay varios reportajes, esta fotografía, por cierto, de un reportaje del País, ha habido unos sótanos, le han llamado los sótanos del horror, donde se han tenido a una serie de mujeres y niñas confinadas, violándolas continuamente. Y según la frase de uno de los soldados, os vamos a violar de tal manera que no vais a desear ningún hombre más. Porque ¿sabéis qué pasa? La violación de las mujeres es también una humillación, es tan patriarcal que es también una humillación para el hombre que la posee. Es una forma, a través de la mujer, de humillar y de vencer al enemigo. Es un crimen que, además de lo que afecta a las mujeres en su salud física y, por supuesto, emocional, es también un impacto generacional. Estamos hablando de los hijos e hijas de las violaciones o también de los abortos forzados. Todas esas situaciones, yo cada vez que escucho algo de Ucrania, bueno, como que cada vez que escucho algo, es que se me pone el pellizquito. Y estas mujeres, ¿qué es lo que ocurre? Además, el otro día leí algo que me indignó profundamente. Bueno, voy por la primera, ya me estoy enrollando, pero esto es que lo he pensado después. Digo, parece mentira que se está hablando que las violaciones de las mujeres y las mayores tropelías las están cometiendo los reclutas rusos porque dicen que se están reclutando a personas, a mercenarios, personas que estaban en las cárceles. Pero bueno, ¿cómo se puede tener esa cara dura? La guerra es patriarcal por excelencia. Es que vamos a ver cómo vamos a plantear un conflicto armado y echarle la culpa a los reclutas. Yo ahí quiero que tengamos también esa conciencia porque es una forma de lavado de imagen que yo aquí voy a aplicar ese término, mi inglés es malísimo, pero ese término llamado el purple washing, es decir, el lavado de cara violeta. Es un término, después me referiré también más a él, pero un término que acuñó una compañera, Brigitte Vasallo, que en realidad es una manera, ella sobre todo lo aplicó a la xenofobia y a la islamofobia, pero yo lo estoy aplicando a todo, porque es poner los temas de las mujeres o desviar la atención y dar un lavado violeta, un lavado morado, como que aparentemente se preocupan de los conflictos de las mujeres para dejar atrás lo que hay de verdad. Entonces, esto de los reclutas, y que son los reclutas los responsables de esa violación que preocupa tanto, al fin y al cabo es un purple washing del que yo creo que tenemos mucho que tener en cuenta. Bueno, pues tengo que decir que la ONU se ha pronunciado ya intentando hacer un marco de cooperación. ¿Me pasa la siguiente, Joana, por favor? Y tenemos que seguir hablando de las situaciones que tenemos ahora. El cambio climático, la desertificación y, por supuesto, también las inundaciones, todo lo que está trayendo este cambio climático del que tenemos la culpa, la humanidad, también es violencia contra las mujeres. Violencia en lo macro y violencia en lo micro. En lo macro, pues volvemos a lo mismo. Desplazamiento, ruta, el 90% de las personas desplazadas por cambio climático son mujeres. Mujeres, niñas y niños. Feminización de la pobreza, desde lo macro. Solamente ahí ya estamos hablando de violencia. Pero respecto a lo micro, os voy a comentar un estudio que se ha hecho en Uganda, en una zona, pero es perfectamente extrapolable a otras comunidades, en una zona que está especialmente afectada por la desertización. Y aquí nos dicen que las mujeres tienen que andar ahora más para buscar agua, con el consiguiente riesgo para sus vidas de ser violentadas por el camino, de ser raptadas, de ser violadas. Las niñas están dejando de ser escolarizadas precisamente porque necesitan más tiempo para ir a buscar agua o encargarse de las tareas que no pueden hacer sus madres. La agricultura, que generalmente está a mano de las mujeres, está empobreciendo muchísimo más, pero también hay un efecto sobre los hombres. Los hombres proveedores, educados en el patriarcado proveedor, pues están tan frustrados por no poder hacerlo que están violentando más a las mujeres. Alcoholismo, depresión, pobrecitos, si no digo nada, pero realmente la están pagando. Pasa, Joana, la siguiente, por favor. La están pagando aún más con las mujeres. Y la otra pandemia que no debemos olvidar, porque aunque estemos mejor y ahora nos podamos abrazar, pero lo que ha significado este virus, esta enfermedad, la COVID-19, también lo mismo, desde lo macro a lo micro, de las mujeres encerradas con sus agresores, de las niñas encerradas, confinadas con sus violadores en casa, favoreciendo la impunidad de estos agresores
pero también lo que todo esto ha afectado en la economía de los cuidados, que al fin y al cabo es de las mujeres. En ese sentido, pasos atrás, violencias machistas que nos ha traído la COVID-19 junto con la precariedad en el empleo, que principalmente, como sabemos, favorece, además, mucho más, pasa Joana, por favor, la explotación de las mujeres. Bueno, pues en este mundo global que tenemos de crisis, de conflictos, y donde tenemos en lo macro y en lo micro, yo me voy a referir a dos situaciones de mayor impacto en lo social, a mi juicio, que por supuesto hay muchas más. La violencia machista en las redes y el tema de la sumisión química y el pinchazo. Y los dos, aunque los trato un poco en general, pero aquí ya me va mi parte como médica forense, porque deciros que tanto un caso como otro me lo estoy encontrando continuamente en la consulta y en mi trabajo diario. En las redes sociales, ya se ha hablado antes de las redes, la importancia que tiene la comunicación, la rapidez, la importancia que tiene para la información, pero es que yo lo que os quiero plantear es que nos estamos encontrando con el mismo perro con distinto collar. Es decir, que las violencias machistas, de acoso, de dominio, siguen siendo las mismas con las redes, lo que pasa que con otra utilización, en vez de haciéndolo a través de las TIC, digo de las redes o de las tecnologías de la información o comunicación. Yo, aunque no sea evidentemente millennial, ya lo he demostrado, pero no me gusta decir nuevas tecnologías porque ya lleva unos poquitos de años. Pero es que sí quiero comentaros, las víctimas de acoso, aquí he puesto una, a través de la red, el impacto emocional es devastador, muchísimo más lo estoy encontrando que en otras víctimas de acoso sexual y laboral, porque el efecto 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el efecto de la globalización, que no sabe dónde está, el efecto eco que tienen las redes y, sobre todo, la responsabilidad que también se le da a las mujeres, tú porque te has expuesto, porque subiste la foto en bikini, etcétera, etcétera, está haciendo que todo lo que sea el acoso sexual, la utilización, el sexting, etcétera, a través de las redes tenga unos efectos de postraumáticos para las víctimas devastadores. Quiero también hacer una especial referencia, no se ha nombrado hasta ahora en este congreso, a las mujeres y a las niñas con discapacidad, que están en una situación de mayor vulnerabilidad y que además están sometidas a la doble discriminación, la desigualdad estructural de género y la discriminación por ser mujer y la discriminación por tener una discapacidad. Y la situación, y precisamente a través, que para ella ha sido una liberación en la utilización de las tecnologías de la comunicación y una salida hacia afuera, se está convirtiendo en un factor contrario. Os comento además, y aquí abajo he puesto un dibujito, hay un estudio de Save the Children que me ha resultado enormemente interesante, que dice que la pornografía como forma de educación sexual tiene ahora mismo la edad media en que los niños y las niñas, pero sobre todo el 90% son niños, están accediendo a pornografía como fuente de información en las redes es 8 años y medio, terrorífico, y que 6 de cada 10 menores ven con asiduidad porno, siendo el 75% de los padres y las madres en la creencia de que sus hijos no lo ven. O sea que estamos teniendo, la siguiente, Joana, por favor, estamos teniendo una educación a través de la pornografía y a través de esta información, bueno, que suficientemente debatido, pero nunca bastante debatido a su vez. Y yo quiero hablar también aquí de la captación. Como he visto que hay una mesa que también se va a hablar de trata, pues no quiero hacer tampoco spoiler, pero la captación a través de las redes está siendo terrible para la explotación sexual y para la explotación laboral. Y también un maquillaje en la captación, que he puesto aquí el ejemplo del sugar daddy. Es decir, el encontrar un papá cariñoso que cubra los gastos, y soy su compañera y su amiga, cuando realmente es una forma de prostitución. Y luego, fijaros la otra fotografía, ¿no? Una tiene 13 y la otra 20. Y te ponen a dos niñas dentro de llamar la atención. Mira qué buenas están, una de 13 y otra de 20 años. Yo también lo encuentro pavoroso cuando, la siguiente, por favor,
cuando verdaderamente las redes son tan importantes para la información. Tan importante para la información que es que nos están enseñando a ligar a través de las redes sociales, como os quedáis. En la izquierda tenemos al Fari, ese gran filósofo de nuestro tiempo, que a través de, ahora se está utilizando como campaña, pero a través de sus manifestaciones, de cómo tiene que ser un hombre de verdad, que dice que a las mujeres no nos gustan los hombres blandengues, esos hombres blandengues que van a la compra y que empujan el carrito del niño. Entonces, el Fari nos explicó cómo tenía que ser un hombre. Pero es que este fulano que está aquí a mi izquierda, no sé si alguna tiene el disgusto de conocerla, tiene más de 46.000 seguidores, responde al nombre artístico del Chochas, y entonces este sí que es bueno, aquí el purple washing es groserísimo. Da consejos para ligar. Y uno de los consejos para ligar, a través de un lavado de imagen, aquí lo ponía, decía, chicos, tenemos que ligar sobrio. Y aconseja a los hombres que liguen sobrio, porque tienen muchas más posibilidades de ligar con chicas colocadas. Y a partir de ahí hace toda una serie de consejos de lo importante y de lo interesante que es ligar con chicas que están colocadas, y sobre todo si tú eres sobrio, tú eres fuerte, tú le estás solucionando la situación, y como ellas están colocadas, algo va a caer. Y a partir de ahí, el Chochas, con 46.000 seguidores y millonario, por supuesto, se permite el lujo de hacer toda una apología, pase a la siguiente, por favor, de la sumisión química. Pero bueno, quien dice el Chochas dice tantos y tantos que nos enseñan y nos están informando y enseñando a través de las redes sociales. La sumisión química, esto daría para toda una ponencia, la sumisión química ahora mismo es la gran modalidad, la gran forma de acción para la violencia sexual. La definición, aquí la tenéis, es la administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su consentimiento, con el fin de provocar una modificación en su grado de vigilancia, su estado de conciencia, su capacidad de juicio y doblegar su voluntad. En otras palabras, la manipulación de la persona. La manipulación, ya sea con cualquier tipo de intención, no solamente sexual, sino quiero que sepáis que lo mismo que Blancanieves con la manzana, también se utiliza la sumisión química en estafas, en robos y en otros tipos de delitos. Pasa, por favor, Joana, lo que ocurre que principalmente es para los casos de violencia sexual. Porque ¿sabéis qué pasa? La relación entre droga y sexo, hablo de droga como sustancia, ha existido desde siempre, ¿no? La relación entre droga y sexo, bueno, esto ha sido desde siempre. Ahí tenemos un cuerno de rinoceronte que estimula la sexualidad masculina, tenemos pócimas, aquí os pongo el amorino, como yo soy una friki de Harry Potter, pues he traído el amorino que se utiliza en una de los libros y después películas también de Harry Potter, el chocolate también como estímulo para ligar y sobre todo el etanol, el alcohol. Las que somos de una determinada generación nos decían que cuidado en las fiestas, que nos podían echar una aspirina en la Coca-Cola, ¿os acordáis? Y si nos echaban una aspirina en la Coca-Cola, hecho, ya nos tenían a merced. Pero claro, entre estímulo por droga, por sustancia y estímulo sexual, esta relación de toda la vida es utilizada y además en el imaginario patriarcal machista para conseguir la sumisión. La siguiente, Joana, por favor, para conseguir la sumisión de las mujeres, la administración de la sustancia sin su consentimiento. Y el aprovechamiento, en este caso, para abuso sexual, para violación, ya de una manera activa, es decir, echando directamente la sustancia, o también de una manera oportunista, como aconseja este innombrable, ¿no?, el anterior. De una manera oportunista, esta chica, sobre todo hablo del etanol porque es que al final el alcohol es lo que más nos encontramos y más si está potenciado con otras sustancias. Entonces, de una manera oportunista, bueno, pues para violar y abusar de las mujeres. Las sustancias tienen que tener unas características específicas. Principalmente tienen que ser sustancias con poca característica organoléptica, es decir, incolora, insípida, que te la puedan echar y no sepa qué ha ocurrido, de acción rápida y que desaparecen pronto. Y que además producen, como aquí pongo, bueno, aparte de efecto inespecífico,
una amnesia retrógrada, es decir, que después no te acuerdas, y sobre todo una desinhibición. Y esta desinhibición que sobre todo hace que muchas chicas, también mujeres, pero sobre todo esto en las chicas, pues se presten a prácticas sexuales que en otros momentos no las aceptarían. Podríamos dar con todo esto para toda una ponencia, pero deciros que son sustancias de fácil, bueno, que se puede conseguir fácilmente, principalmente benzodiazepina, bueno, ketamina, ahí está la burundanga, que todo el mundo habla tanto de la burundanga, pero cualquier sustancia, sobre todo psicoactiva, tranquilizante, mezclada en una buena dosis con alcohol, y la sumisión química, la siguiente, Joana, por favor, y la sumisión química está servida. Y aquí quiero deciros algo que encontré en internet y que me escandalizó profundamente, que es el tema de la yumbina. La yumbina se utiliza en veterinaria, hablando mal y pronto, para poner caliente a la yegua. Es decir, se administra a la yegua, se produce una dilatación de los órganos genitales y pues mejora las relaciones sexuales. Se utiliza también tradicionalmente para fertilizar a la yegua. Y ahora me encuentro estos anuncios en internet, ¿no? Que puedes conseguir yumbina, y además, y te lo dice, ¿no? Una chica con yumbina, soy tuya. O sea que es que realmente a golpe de clic encontramos la sumisión química y ahí está todo. Pero ¿qué efecto tiene la sumisión química? Pasa a la siguiente, Joana, por favor. ¿Qué efecto tiene la sumisión química? Lo mismo que el efecto de la violación y lo mismo que el efecto del pinchazo. No solamente agredir y conseguir la sumisión de las mujeres, sino el miedo a ser violadas. Y con ese miedo, como por ejemplo ha ocurrido y ocurre con el tema de los pinchazos, volvemos a nuestras casas. Se acabaron las fiestas, se acabaron las bullas, se acabaron los conciertos. Niña, que te pueden pinchar una sustancia. Y entonces, con este miedo, damos pasos atrás absolutamente patriarcales para de nuevo estar escondiditas en nuestras casas. Os diré que el pinchazo, que por supuesto existe y está siendo una gran modalidad, pero no es lo mismo pinchazo que inyección. Eso, bueno, lo podemos dejar para más adelante. No es tan fácil que puedan inyectarte una sustancia en suficiente cantidad, pero desde luego sí pueden pincharte con una aguja, con un cristal, y aparte del miedo terrorífico, de las lesiones que te provoca, de la infección, incluso te pueden contagiar el VIH. La siguiente, por favor. De manera que está la lesión, la posible violación y, sobre todo, el miedo y los pasos atrás que damos. Entonces, volvemos al principio de la ponencia y ya con esto voy terminando, ¿no? La violencia machista, impacto en lo social. Bueno, yo comentaba que no sé, cuando las pocas caras que estoy viendo se van poniendo como terrosas, ¿no? Porque, digo, estoy siendo a lo mejor pues muy desmoralizadora. No quiero ser desmoralizadora, pero sobre todo lo que no quiero ser es quitar la esperanza. Podemos, desde luego, seguir dando pasos adelante, pero que sepamos, y como se está comentando a lo largo de toda esta jornada, que con distintas caras las violencias machistas se van adaptando a la situación social y hace un feedback de que lo social vuelve a incidir en la violencia machista, porque la igualdad de género no solamente es un derecho humano de las humanas, un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para poder lograr, bueno, pues una democracia y lograr también una cultura de paz. La siguiente, por favor, Joana. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Bueno, pues hemos dicho dar un paso adelante y dar varios pasos atrás. ¿Cómo podemos avanzar? Pues siguen avanzando, simplemente avanzando. Y ni un paso atrás, compañeras. Tenemos ahí, desde luego, los objetivos del milenio, que el de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas es el objetivo número 5, pero es que tiene que ser el 1 y el transversal. Sin igualdad, desde luego, no puede haber otro objetivo del milenio. Dicen que por la pandemia de la COVID, si conseguíamos la igualdad dentro de 100 años, ahora tenemos 36 años más de los pasos atrás que hemos dado en igualdad por culpa de la COVID. Por tanto, las situaciones, las crisis humanitarias, sociales, guerras, desgraciadamente van a seguir viniendo. Entonces, nosotras tenemos que mantenernos ahí firmes. Avanzamos, poniendo fin a todas las persistentes actitudes discriminatorias, logrando esta igualdad. No justificar para nada todas las normas sociales y heteropatriarcales. Y tenemos, por supuesto, que señalar a todos los agentes que están cometiendo la discriminación e incidiendo en la desigualdad.
Y aquí, de nuevo, vuelvo a recordar la siguiente, por favor, Joana. Y aquí vuelvo a recordar lo que he planteado antes, que me gustaría mucho que quedase en el debate. Este lavado violeta, decir, a mí me preocupa mucho la situación de las mujeres, pero a la vez estoy haciendo políticas contra las mujeres, este lavado violeta. Por tanto, Pilar, me ha gustado mucho el símil que has hecho con las calzadas romanas y, mira, sin habernos puesto de acuerdo, yo he puesto un camino de nuestra preciosa Rota y de su atardecer es impresionante. No perdamos el camino, compañera. Los derechos de las mujeres no son negociables. Muchísimas gracias. Bueno, pues en este momento le doy paso a nuestra querida Altamira. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con las dos hermanas tan prestigiosas y tan prestigiadas. Quiero dar las gracias a la Asociación de Mujeres Feministas de Rota y a Carmen Lanagrán, su presidenta, por el gran trabajo que yo sé que hay que hacer para organizar un evento como este y por el gran poder de convocatoria que habéis tenido de reunir a tantas mujeres para discutir de lo que nos interesa de nuestra agenda feminista. La verdad es que en estos momentos en los que creemos que el feminismo está en momentos bajos, yo creo que estamos confundidas, porque cuando se organizan actos hay un poder de convocatoria superior al que ha habido en otros momentos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos más preocupadas, más interesadas, más sensibilizadas, y esa es la base para poder avanzar y transformar. Bueno, nuestra mesa se titula Violencias machistas. Yo creo que hay una violencia machista con muy diferentes manifestaciones. Yo iba a hablar de la violencia sexual, pero luego he pensado cambiar el contenido para hablar de otros dos temas que también son violencia machista, porque me parece que es oportuno tratarlos en este momento. Uno es el tema de los vientres de alquiler y el otro es el tema de la ley trans. ¿Por qué creo que es oportuno tratarlo en estos momentos? Porque, mirad, en relación con los vientres de alquiler, se está tramitando en el Congreso de los Diputados, o empezando a tramitar ahora, la ley que modifica el derecho al aborto. Y esa ley iba a contener algunas normas para ilegalizar definitivamente el alquiler de vientres en nuestro país y se ha quedado en agua de borrajas. Entonces, creo, por tanto, que es el momento de decir que hay que abordar ese problema. Además, la guerra de Ucrania ha puesto sobre la mesa la crueldad de la situación de las mujeres pobres, en concreto en Ucrania. Y luego quiero hablar del contenido del proyecto de ley trans, porque creo que tiene gran interés conocerlo para poder tener una opinión y saber la trascendencia que para nuestros derechos como mujeres puede tener, y actualmente está en tramitación. Por tanto, hemos de centrar nuestra atención en qué es lo que se está cociendo, qué es lo que se puede aprobar, porque el conocimiento es importantísimo. Bueno, la violencia machista es uno de los objetivos de la agenda feminista. Es un objetivo a conseguir y yo creo que debe ser un objetivo a conseguir en el siglo XXI, porque las mujeres sufrimos muchas clases de violencia, desde violencia física, psicológica, sexual, ambiental, violencia obstétrica, violencia de muchas clases, ¿no? Y mientras no exista igualdad entre mujeres y hombres, no desaparecerá la violencia, porque la violencia es el ejercicio del poder de los hombres sobre las mujeres.
En el momento en que todas las personas seamos iguales, nadie tendrá necesidad de dominar a otra o de maltratar a otra para hacer prevalecer su criterio. Y no tendremos democracia plena hasta que esa igualdad entre mujeres y hombres no llegue. Fijaros que las mujeres ahora mismo en España somos el 51% de la población. 51%. Somos mayoría absoluta. Y somos mayoría absoluta que sufre alguna vez a lo largo de su vida violencia sexual. Porque ¿qué mujer no ha soportado una mirada obscena? Unas palabras que te atraviesan el alma o agresiones sexuales directamente. Todas las mujeres a lo largo de nuestra vida, siendo la mayoría de la población, hemos sufrido esa violencia sexual por parte de los varones. Y digo por parte de los varones porque todas las estadísticas, ya sean judiciales, ya sean del Instituto Nacional de Estadística, ya sea del Centro de Investigaciones Sociológicas, todas las estadísticas arrojan la cifra del 98-99% de varones como agresores sexuales. Por tanto, es una situación profundamente injusta que tenemos que luchar para que desaparezca. ¿Por qué digo que los vientres de alquiler es violencia sobre la mujer? Porque es una apropiación de la capacidad reproductiva de las mujeres que nunca es libre. Es de las mujeres que son pobres. Es por una situación de necesidad. Fijaros que es además violencia sobre las mujeres o contra las mujeres porque los contratos que obligan a firmar a las mujeres que se comprometen a entregar el producto, el fruto de su gestación, es un contrato que las somete a unas condiciones de esclavitud. No es un contrato entre dos partes iguales que yo decido libremente, ¿no? Que es lo que ahora mucha gente joven se cree que decidimos con libertad. No hay libertad cuando hay necesidad. Y en la práctica de los vientres de alquiler hay necesidad y hay, fijaros, una conversión de un derecho en deseo, de un deseo en derecho. Es decir, yo quiero un niño, parece que tengo derecho a un niño. ¿Cómo tengo derecho a un niño? Pagando un poco de dinero a una mujer que se puede dejar hasta la vida en el camino. Eso es inhumano. Fijaros, esto además pasa en el momento en el que las mujeres hemos conseguido compartir la patria potestad de los hijos, porque lo hemos conseguido hace 4 días, compartir con el padre la patria potestad. Vale. Llega un momento también en el que las mujeres hemos conseguido hace poco tiempo controlar la maternidad. Tenemos hijos cuando deseamos y podemos tener hijos. Pues en este momento se apropian de toda esa capacidad de las mujeres, aprovechándose de la situación, de la necesidad económica de muchas mujeres en el mundo. Ya se ha dicho en este Congreso que el 1%, que las mujeres tienen el 1% de la riqueza en el mundo cuando somos mayoría de la población. Bueno, pues el contrato de alquiler de vientres consiste en un documento que una agencia intermediadora pone a la firma a una persona o a 2 personas que desean comprar un bebé y a una mujer que accede a cambio de un dinero a quedarse embarazada, renunciar a la maternidad de ese hijo, a entregarlo nada más nacer y a someterse a unas condiciones, como decía, de esclavitud durante los 9 meses del embarazo. Y son condiciones de esclavitud porque ha de estar dispuesta a que la mire el médico que designe los compradores en el momento que los compradores quieran, porque se compromete a no probar una gota de alcohol, a no fumar, a no tener relaciones sexuales, a no verse con la familia, a no estar con sus amistades.
Es una situación en la que la encierran en los últimos meses del embarazo en un apartamento y está ahí a disposición de los médicos y de los compradores. Aquí, vale, en esta operación, ¿quién sale ganando? Pues sale ganando las agencias intermediarias, que tienen gran interés y que, por cierto, están implicados importantes despachos de abogados de este país, están implicados en esto y, por tanto, bueno, pues consiguen llevar a cabo esta práctica que en España no es legal. ¿Y por qué digo que no es legal? Porque, bueno, en España hay una ley de técnicas de reproducción humana asistida que tiene un artículo 10 que dice que este tipo de contratos son nulos de pleno derecho. Nulos de pleno derecho. Quiere eso decir que no pueden causar ningún efecto, ¿vale? Y luego, además, dice también cuáles son las técnicas de reproducción humana asistida y entre ellas no están los vientres de alquiler, porque por parte de alguien se dice que esto es una técnica más. No es una técnica más. Bueno, pues por si no fuera suficiente lo que dice esta ley, el Código Penal, además, penaliza esta conducta siempre que hubiera dinero por medio. Pero eso muchas veces es difícil de demostrar porque el concepto es de compensar gastos, compensar molestias, etcétera. Entonces, el Código Penal dice que es un delito, pero en definitiva digo que no se aplica. Pero tenemos dos sentencias del Tribunal Supremo importantísimas, una jurisprudencia potente, unas sentencias del año 2014 y la otra sentencias de este año, del año 2022. En las dos se dice que se comercializa con bebés, que se atenta a derechos fundamentales de las mujeres, como es el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad, varios derechos fundamentales están en cuestión. Y dice también el Tribunal Supremo que es verdad que el interés superior del menor es un derecho importante que hay que tener en cuenta, pero que también hay que poner los derechos fundamentales de las mujeres. O sea, que no puede prescindirse de los derechos fundamentales de las mujeres porque para resolver ese interés superior del menor hay otras vías, como puede ser la adopción. Por tanto, para terminar con este tema, sería importantísimo que en el proyecto de ley de aborto se incluyera una modificación del Código Penal que sancione penalmente esta conducta, en primer lugar a las agencias intermediarias y en segundo lugar a los compradores de bebés. ¿Haya precio o no haya precio? Porque el precio sabemos que muchas veces no lo podemos probar. Y porque la compra de bebés altruista o los vientres de alquiler altruista se ha demostrado que no existen. Y se haga eso en España o se haga en el extranjero, porque sabéis que los compradores se van a los países en los que está legalizada los vientres de alquiler, compran y luego traen y quieren inscribir en el registro civil como hijos propios, ¿no? Entonces, sería muy importante que eso se incluyera en el proyecto de ley de aborto para aclarar definitivamente esa situación, y sería necesario también que se derogue una instrucción del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Registros y del Notariado del año 2010. Y hay que decir también que derogar esta instrucción no es cuestión complicada, no depende de mayorías en el Parlamento, porque es una norma administrativa que la adopta un ministerio. Por tanto, está en nuestras manos y estamos tardando en resolver esta cuestión. Bueno, y ahora voy con el otro tema, el tema de la mal llamada ley trans. Bueno, sabéis que en España, en el año 2007, gobernando el Partido Socialista, se aprobó una ley que es la ley
que permite a las personas transexuales cambiar el sexo en el registro civil, cambiar el sexo registral. La ley dice que han de ser mayores de edad y la ley exige algún requisito, como se exigen requisitos para el ejercicio de cualquier derecho. Si yo digo que soy dueña de la casa de allá al lado, me van a decir la escritura notarial. Normal. Bueno, pues entonces nuestra ley del 2007 dice habrá de presentarse un certificado médico o psicológico y acreditar un tratamiento durante 2 años. Estos son los requisitos: mayoría de edad y demostrar que eres una persona en situación de transexualidad. Si se acreditan esos requisitos, se puede cambiar de sexo. De hecho, desde el año 2007 hasta el año 2019 ha habido una media de aproximadamente 600 personas al año que han hecho uso de este derecho y han cambiado su sexo en el registro civil. Por un procedimiento legal que no me da tiempo de explicar, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional por una consulta que hizo el Tribunal Supremo que declaró en parte inconstitucional esta ley del año 2007 para decir que no solo las personas mayores de edad pueden cambiar el sexo registral, sino también las personas menores de edad que tengan suficiente madurez y estabilidad en la situación de transexualidad. Bien, eso está así. Por tanto, los derechos de las personas transexuales para acomodar el sexo registral al sexo al que desean cambiar y cambian está perfectamente recogido en nuestra legislación. Esa legislación se puede modificar de manera fácil, pues si pensáis que en lugar de 2 años de tratamiento es suficiente con 1, pero está ahí. Bueno, pues teniendo esto como tenemos ahí y dejando claro que el movimiento feminista hemos apoyado siempre a las personas transexuales y hemos apoyado la ley del año 2007, dejando esto claro, y seguimos apoyando a las personas transexuales como colectivo con especiales discriminaciones en esta sociedad. Bueno, lo que se plantea en la ley trans no tiene que ver con las personas transexuales. De hecho, el título es trans y no es por evitarse una parte de la palabra, es porque se está legislando para otras personas que no son las personas transexuales, es para las personas transgénero. ¿Por qué desde el feminismo estamos en desacuerdo con que se pueda aprobar esta ley? Pues tenemos muchos motivos para rechazar. Mirad, en primer lugar, en el proyecto de ley desaparece la palabra sexo y se sustituye por género. Sabéis que desde el feminismo hemos dicho, tenemos analizado, el sexo es pura biología que nos hace diferentes a las mujeres y a los hombres. Pero lo que nos hace desiguales no es el sexo, es el género. ¿Por qué? Porque el género es esa cantidad de roles y de estereotipos que el patriarcado ha creado y nos ha adjudicado a las mujeres y a los hombres, y eso es lo que nos ha hecho desiguales. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos atribuye quizá la destreza y a los hombres la fuerza, pero se valora más la fuerza que la destreza. Porque, las mujeres podemos parir, pero por el hecho de parir no tenemos que cuidar, no tiene que ver con el cuidado, pero se ha relacionado el parir con los cuidados. Porque a las niñas se nos viste de rosa y a los niños se les viste de azul y ya el niño cuando nace ya es fuerza, ya es potencia, ya tiene pito, ya tiene, en fin. Y todo eso es lo que culturalmente desde hace muchos años nos ha ido haciendo desiguales. Entonces, ¿el feminismo qué queremos? Queremos abolir el género.
Queremos ser iguales con nuestras diferencias biológicas, pero queremos tener el mismo acceso a los derechos y a los bienes, que dice Alicia Millares. El mismo acceso que los hombres a todos los bienes y a todos los derechos. No queremos más, no queremos tener más. Queremos tener lo mismo. Bueno, pues esta ley se carga el sexo y lo sustituye por el género. Pero ¿cómo vamos a reivindicar el género desde el feminismo? ¿Cómo vamos a querer poner y ensalzar y darle derechos al género? Si nosotras lo que queremos es abolir el género. Por tanto, no es una ley feminista. Tenerlo muy claro. No es una ley que sirva al feminismo. Todo lo contrario. Es una ley que se mete en toda y nos da en toda la línea de flotación del feminismo. Bueno, fijaros, en el texto de la ley incluso desaparece la palabra madre y la palabra mujer y se nos llama persona gestante o persona no gestante. ¿Quién gesta? Si gestamos las mujeres. ¿Por qué no nos llaman mujeres si nos llaman madres, ¿no? Una de las líneas rojas del proyecto de ley tiene varias líneas rojas. La primera, a mi juicio, es la libre autodeterminación del sexo a partir de los 16 años de edad. Establece que sin ningún requisito, sin acreditar con ningún documento, ni médico, ni psicológico, ni ningún testigo, ni nadie que lo asevere, tú puedes ir al registro civil y conservando tu nombre y conservando tus características físicas, cambiar el sexo. Es un derecho, si se aprueba la ley. Eso se convierte en un derecho para las personas mayores de 16 años. Y el único requisito es pedirlo y ratificarlo, que se puede hacer en el mismo acto, porque solo hay un plazo máximo de 3 meses, pero no hay plazo mínimo. Es decir, que tú en 1 hora puedes haber cambiado de sexo y no tienes obligación de decírselo a tu cónyuge, por ejemplo. Habéis leído hace pocos días en la prensa, una mujer va a poner una denuncia por violencia de género a su maltratador y se encuentra que su maltratador no es un hombre, que es una mujer porque ha cambiado su sexo en el registro civil. Pero se sigue llamando como se llame y sigue siendo él. Bueno, entonces, libre autodeterminación del sexo, sin ningún requisito, nada más que tener más de 16 años y no tienes que acreditar que no tienes enfermedad mental ni que nada. Y pedirlo en el registro civil. Pero además hay libertad para a los 6 meses poder volver al sexo anterior. Y sin límite de veces poder cambiar registralmente de sexo siempre que uno o una quiera. Fijaros esto que es para las mujeres. Las mujeres hemos podido demostrar la discriminación, entre otras formas, con las estadísticas, con los datos estadísticos, con los datos del registro civil que son ciertos y que da fe de que lo que dice es verdad. Hemos podido demostrar que los sueldos son un 30% menos, las pensiones un 35% menos, el techo de cristal o el precipicio de cristal que se decía esta mañana. Las cifras, las estadísticas desagregadas por sexo son una necesidad para la lucha feminista y para el avance feminista. Fijaros que además la ley de igualdad obliga a los poderes públicos a desagregar por sexo todo, prácticamente todo. Si esta ley sale así adelante, está desbaratada. O sea, todas las políticas de igualdad pierden su base de certeza. Por tanto, esto no puede ser. Esta libertad de ir y volver cada 6 meses no existe en ningún otro país del mundo. Que sepáis también que el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado están contra la posibilidad de poder cambiar de sexo registral sin más requisito que tu mera solicitud, ¿no?
porque creen que no pasa nada por pedir un certificado médico, psicológico, etcétera. El tema de menores es otra de las líneas rojas de la ley trans. Lo que no hablo ya de las comunidades autónomas, porque ya hay unas leyes ahí que están funcionando, pero no tienen las mismas consecuencias que la ley estatal. Lo que prevé este proyecto de ley es que los menores de 14 a 16 años, estos jóvenes recién salidos a la juventud y en época de pubertad, etcétera, pueden cambiar el sexo registral asistidos de quien tenga la patria potestad. ¿Qué quiere decir asistidos? Quiere decir que si el padre o la madre se oponen, prevalece el criterio del menor. Eso es lo que se plantea. Y luego, para los menores de entre 12 y 14 años, lo que se prevé es que se solicite una autorización judicial con un procedimiento extremadamente rápido, sin necesidad de abogado ni procurador. Es decir, es un texto legal que favorece tremendamente el cambio de sexo registral de manera innecesaria. De manera innecesaria por las estadísticas que tenemos desde el año 2007 hasta ahora, por nuestra experiencia de la vida y en particular con menores, porque sabemos y porque además las expertas y los expertos nos dicen que las disforias de género que se tienen en la adolescencia no permanecen después, en un 80% desaparecen. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo cuando tenía 14 años, yo estaba interna en un colegio de monjas y le dije a mis padres que yo me quería meter monja y me dijeron, cuando seas mayor de edad te lo piensas otra vez. Pues es lo normal, es como educamos los padres a los hijos, ¿no? y a las hijas. Entonces, el tema de los menores de edad es especialmente grave y además no estamos atendiendo la experiencia de otros países que nos han precedido, como son Suecia, como son el Reino Unido, que han puesto pie en pared y han frenado las políticas de hormonación y de cirugía con menores. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta que luego muchos menores se han arrepentido, que luego ha habido alteraciones de salud, porque no solo hay hormonaciones, hay auténticas cirugías bestiales que esas no tienen retorno en ningún momento, ¿no? Entonces, con menores sobre todo, se impone una política de prudencia. Y luego, esta ley es una ley mordaza para padres, madres, educadores, sanitarios, es decir, todas las personas que tratan con menores y que tienen responsabilidad de educar a menores conforme venimos educando y todo el mundo, los padres y las madres, educamos lo mejor que sabemos y podemos a nuestros descendientes, ¿no? Y lo mismo pasa con profesores. Es una ley mordaza porque, fijaros, a los progenitores que se opongan al cambio de sexo que pide un hijo menor de edad, pues pueden declarar a los hijos en situación de riesgo social, pueden ser acusados de un delito de odio hacia sus hijos y fijaros qué manera de quitar los apoyos que tenemos en la vida más importantes, que son los padres y las madres. Si los desautorizan, porque es una desautorización lo que la ley contiene, y lo mismo pasa con el profesorado, pues dejamos desasistidos a los menores y al albur de las redes sociales. Al albur, o sea, es una cuestión de mucho sentido común. Aparte de que a las mujeres nos quieren borrar del mapa porque nos quieren hacer desaparecer del registro civil y también de las leyes, del Código Civil, que lo modifican, para los menores es dejarlos desasistidos. Y finalmente, este proyecto de ley también es eminentemente punitivo y sancionador. Bueno, en Andalucía conocéis el caso de una psicóloga que fue acusada por una asociación. ¿Perdón? Bueno, qué bien, Carola.
Bueno, pues ella, por hacer su trabajo conforme a sus principios, y por una denuncia de una asociación se le incoó un expediente que podía terminar en una sanción, fijaros, sanciones terribles de la Administración, una multa de hasta 150.000 euros y una inhabilitación para el ejercicio de la profesión de hasta 3 años. A esta penalización, este aspecto tan punitivo, se le llama derecho penal administrativo, ¿no? Ese carácter eminentemente sancionador, con unas conductas, además, que se definen ahí, que son vagas, indeterminadas y que ocasionan mucha indefensión si te acusan de eso, porque es casi imposible demostrar que tú no lo has hecho, pone en riesgo a muchos profesionales. Fijaros que esta mañana se decía, la Ley de Igualdad no contiene un catálogo de infracciones y sanciones. La Ley de Igualdad del año 2007, la que nos afecta a la mayoría de la población. Y esta ley, espero que no sea ley, este proyecto de ley, que se refiere a un colectivo pequeño, contiene un catálogo de conductas que pueden ser constitutivas de sanción muy... Por tanto, yo espero que nuestros legisladores reconsideren el contenido del articulado de la ley y que, sinceramente, que no vea la luz. Muchas gracias. Seguiría aplaudiendo un rato, no, mucho rato más, pero necesitamos, aunque sean 5 minutitos, por si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Entre unos y otros nos hemos ido comiendo el tiempo y bueno, ya sabéis lo que es la dictadura del reloj. Así que, por favor, ¿alguien quiere comentar algo o hacer una pregunta? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Por allí al fondo. ¿Yo? Hola, yo soy Carola. ¿Puedo hablar ya, no? Bueno, yo por alusiones, gracias por comentar mi caso. Yo soy la famosa psicóloga que supuestamente hace terapia de conversión a la gente trans, que bueno, yo no trabajo con ese colectivo. ¿Sí? Bueno, venga, ya está. Vale, bueno. Bueno, yo la verdad que lo que me ha pasado a mí creo que le podía haber pasado a cualquiera, que yo di mi opinión con mi nombre y apellido en Twitter y ya está, es lo único que pasó. Y 2 asociaciones de personas trans me pusieron una denuncia y pedían 120.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación por decir que ser mujer no es un sentimiento, que las mujeres trans son varones, no lo podemos olvidar, y que la infancia no se toca y que hay que abolir los estereotipos de género de raíz. Eso fue lo que yo dije. Como he tenido que responder a alegaciones muy extrañas de estas 2 asociaciones, me he tenido que estudiar muchas leyes. Y una de las cosas que he descubierto es que el concepto de identidad de género, que es el concepto de identidad basado en estereotipos sexistas, están en nuestras leyes desde hace mucho tiempo. Una de ellas es el Convenio de Estambul. Y eso es muy preocupante. Y yo pido a quien me pueda escuchar, aunque yo sé que la ministra no va a escuchar a ninguna de las que estemos aquí, pero si alguien escuchara, que hagan una revisión de las leyes, de todas las leyes, tanto estatales como autonómicas, donde esté el concepto de identidad de género, identidad sexual y expresión de género, porque son sexistas y misóginas. Y con eso acabamos, por lo menos, con esta lacra de que nos puedan sancionar o meter
en la cárcel, que hay una mujer feminista en Noruega que puede estar 3 años en la cárcel por estas mismas declaraciones. Entonces, creo que tenemos que hacer un movimiento potente y, yo qué sé, salir a las calles, porque es que no nos escuchan. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo me siento impotente. Y ya está, me callo. Sí. Buenas tardes. No sé si... Yo casi que no me atrevo a hacer esta pregunta porque en realidad me cuesta trabajo hacérmela a mí misma. Y es la siguiente. ¿Qué posibilidad de elección de representantes tenemos las mujeres progresistas o de izquierdas si esta ley se aprueba? ¿Qué hacemos? No podemos votar a la derecha. ¿A qué votamos? Es una pregunta que yo no me sé responder, por eso me daba bastante apuro hacerla. El voto es muy personal. Yo soy del Partido Socialista y yo votaré al Partido Socialista, pero yo estoy luchando dentro del Partido Socialista. Estoy luchando dentro del Partido Socialista para que esto no salga adelante, para que las políticas feministas pues sean de verdad, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y por eso tengo la doble militancia feminista y dentro del Partido Socialista. Porque, francamente... Yo soy del Partido Socialista. Pues muy bien, pues entonces ya sabemos lo que hay que hacer. Pelear dentro. Pelear y ser mayoría, en cuanto podamos. Sí. ¿Otra pregunta? Perdón, ¿otra pregunta más por ahí? A Carola le voy a contestar. Claro. Hola. Hola. Bueno, teniendo ahí... No. Perdón. Oye, sí, Altamira, adelante. Teniendo a Ángeles Sepúlveda, ¿no?, que es médica forense, y bueno, yo también soy estudiante de último año de medicina. Quería lanzar una pregunta al aire. Es que no se nos puede olvidar que los fármacos los recetan médicos y que la cirugía la realizan cirujanos que también son médicos. Entonces yo me pregunto si vuelve a ser la medicina cómplice de uno de los mayores escándalos bioéticos que se van a dar en este país, ¿no? Igual que ha pasado con otras muchas veces. Habla más despacito, por favor. Sí, más alto, aquí no se oye bien. No se oye bien. Pero te lo repito otra vez. Pero despacito y más alto, es que aquí se oye regular. Vale. Que yo lanzaba una pregunta al aire porque son los médicos los que recetan los fármacos y también son médicos los que hacen la cirugía de reasignación de sexo. Entonces, me pregunto si va a volver a ser la medicina cómplice de uno de los mayores escándalos bioéticos, como ha pasado anteriormente, y si nunca vamos a aprender. Y que ¿dónde está la medicina? Que ¿por qué está tan callada? La medicina con los médicos y las médicas. Pues no sé si se escucha. Sí. Pues compañera, yo creo que aquí se ha planteado capitalismo neoliberal, punto. Esto es cuestión de dinero. Y aquí, tanto todos los temas estéticos, cambio de sexo, arrastra muchísimo dinero. Médicos, médicas y laboratorios. Y no olvidemos que además ahora mismo la derecha tiene una acción en laboratorios farmacéuticos alucinantes, que también esa es una de las cuestiones más importantes. Por tanto, creo que la respuesta está ahí, para mí. Yo quería contestarle a Carola. Sí, quería encontrar... Sí, Carola, que tienes mucha razón en lo que dices, que desde hace unos años han ido metiendo en las leyes la identidad de género. Nos lo han ido metiendo así a la chita callando. El primero, el Convenio de Estambul, pero es que el movimiento queer, que es el que promueve las leyes trans, pues está extendido no solo en España, ya lo sabemos, está extendido en otros países. Pero en las leyes autonómicas, sobre todo, han ido metiéndola. Y no hay ley en la que no nos metan la identidad de género, venga o no venga a cuento. Y eso,
Es verdad que desde el feminismo hemos estado con otras luchas muy tremendas hasta hace un tiempo, y es verdad que tampoco se conocía que el tema queer era un debate muy académico y que no prestábamos atención a las consecuencias que esa permisividad podía tener. Eso es cierto, pero bueno, hemos llegado hasta aquí y hasta aquí hemos dicho, se ha acabado. Bueno, ¿sabes? pues una última pregunta, porque ya a mí me han dicho la hora y yo soy así, así que tiene la última palabra y sí. Y Tienen ahí el... Bueno, no es una pregunta, quiero que tengáis conocimiento de lo que está pasando hoy en Valencia, donde hay un feminario, un encuentro como este, donde hay alrededor de 700 mujeres feministas, y quiero que sepáis y quiero que mandemos un saludo muy importante para todas estas compañeras que están sufriendo el ataque del colectivo queer, de las personas queer, hasta el punto de solicitar al presidente de la Diputación que se suspenda el feminario. Mañana es la mesa en la que se va a hablar de sexo-género, y quería que tuvieseis conocimiento, en primer lugar, porque son mis paisanas, bueno, yo soy canaria, pero llevo muchos años en Valencia, son mis paisanas, es el feminario que yo monté hace 7 años, que continúa, y que las compañeras realmente lo están pasando mal, que hoy les está llegando presiones de todas partes, y creo que merecen el reconocimiento de todas las que estamos aquí, pero sobre todo el apoyo en redes sociales de todas las que estamos aquí, para que mañana esa mesa en la que se va a hablar de sexo-género y en la que van a hablar nuestras maestras Amelia Barcáfel, Alicia Millares, Paula Fraga, se pueda llevar a cabo con normalidad. Y nada más. bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, y por supuesto felicitar a las dos ponentas, y esta mesa ha terminado. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos mientras se prepara la actuación de la Mare. Gracias.
Buenas tardes, por favor, ¿pueden ir tomando asiento? Por favor, ¿pueden ir tomando asiento? Yo creo que ya, ¿no tienes más? Venga, me bajo y te dejo ya, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañáis en este congreso, donde han confluido profesionales que, desde distintos ámbitos, nos están nutriendo de conocimiento y de conciencia, ambas cosas tan necesarias en los tiempos que vivimos. Y como hay muchas formas de crear conciencia, vamos a irnos con la primera de las 3 actuaciones que tenemos preparada para ustedes. La artista que les presentamos es una cantautora gaditana que se define a sí misma como amante de la palabra y las músicas de raíz. Ella ha recorrido sin descanso escenarios nacionales e internacionales, acompañada en ocasiones tan solo de su guitarra y otras tantas al frente de su banda. En sus actuaciones derrocha sabor, energía y mensaje. Su trabajo también va encaminado a conseguir el empoderamiento y el desarrollo de las personas a través de su música. Con todos ustedes, sin más preámbulos, La Mare. Buenísimas tardes. Que no me deja dormir. Tengo un sueño que se me repite, en el que salto de aquí y me crecen alas en los dedos y también te veo a ti. Tienes la mirada de fuego y te acercas a mí y vas hasta el fondo del mar, mi raíz. Esa pensa libre y también. Si vas al fondo del mar, mi raíz, y se me hace el aire agua y me brotan las escamas. Si vas al fondo del mar, mi raíz. Tiene esta ciudad una cosa que no me deja dormir.
certeza de que todo está aquí. Y me perdonen si quiero escapar, pues mis canciones me piden arena. Puedo escucharlo marcando el compás y respirar. Me sabe a sal si va hasta el fondo del mar.